contado de qué va el acuerdo con la empresa Odebrecht. Pero bueno, estamos con Jorge del Castillo para hablar sobre este y muchos otros temas más. Congresista, siguen saliendo las noticias. ¿Cómo le va? Buenas noches. A ver, ese punto yo le quería preguntar, congresista, ¿cómo seguir? Claro, Barata está dando información importante, pero ¿no le da la sensación que Barata puede estar un poquito dirigiendo, llevando de las narices al Ministerio Público, a la opinión pública peruana en general, sin tener nosotros información con qué contrastar todo lo que él nos va diciendo? ¿Qué le parece eso? Pero es que no se conoce tampoco toda la declaración en su conjunto, por lo menos yo no la he leído. Y me parece que hubieron, no sé tampoco toda la declaración en su conjunto, por lo menos yo no la he leído. Y me parece que hubieron una especie de administración de la noticia, ¿no? Sí, correcto. Y además que se van filtrando, ¿no? Que no creo que sea bueno. Y van filtrando en el orden que a alguien le conviene. No necesariamente por la trascendencia, importancia o por la antigüedad de la noticia, sino, en fin, eso es lo que ha pasado, pero espero que esto además vaya involucrando a otras personas, ¿no? Por ejemplo, en la información de Barata se dice que un dinero era entregado en efectivo directamente acá y un departamento ahí en Armendáriz. Ese es el caso Nadine Heredia en particular. Pero otro dinero se entregaba a un señor Garreta, socio de Luis Fabre. Luis Fabre, ¿no es cierto? Luis Fabre, por supuesto, ha disparado, desviado, ¿no? Para él desentenderse. No, yo nunca, claro, él nunca, era su socio que recibía, por supuesto. Entonces, y esa gente tiene que ser comprendida en la investigación. Por ejemplo, Fabre y Garreta deberían estar ya... De todas maneras. Otros funcionarios de Odebrecht, por ejemplo, de otras empresas brasileras, ¿no por lo menos deberían haber sido citadas para ver qué pueden contrastar con los que les va diciendo Barata? Por lo menos que empiece con testimoniales, ¿no es cierto? Y de ahí se va complementando. Pero el mismo Barata entiendo que no tiene necesariamente un proceso acá, me parece. No, parece que no tiene un proceso porque tampoco conocemos justamente cuál es el acuerdo entre la Fiscalía y la empresa Odebrecht. Entonces, este es un tema, yo confío en el trabajo de la Fiscalía, espero que esto sea manejado profesionalmente, pero creo que tienen que ser un poquito más proactivos, ¿no es cierto? Eso es lo que la gente espera, ¿no? Hay una percepción de que demoran un poco. En fin, vamos a ver. Y ahora el Poder Judicial tiene que tomar otras medidas, y al respecto del caso de los Humarla, ¿no? Que están... Usted dijo, por ejemplo, Nadine Heredia está a borde de irse a la cárcel. ¿Por qué lo dijo? Y digamos, más allá de quizá por ahí una declaración política en términos judiciales, usted también como abogado, digamos, ¿qué tan cerca está? ¿Qué faltaría para que eso suceda? Es que yo he escuchado algunas interpretaciones, a mi juicio equivocadas, de que esto es un tema administrativo. Claro, de la OMPE y de finalmente... Sí, oiga, como no declaró una multa de repente. No es así. Porque el delito de lavado de dinero se tipifica según el origen del recurso. Este recurso es ilegal. ¿Sobre valoraciones? No, pero acuérdese que inclusive el mismo Barata dice que esta es la caja 2 de la contabilidad paralela, ergo ilegal. Ok. ¿No es cierto? Elemental. Ahí está la fuente entonces ilegal, que sería lavado de activos Nadine Heredia. Absolutamente, directamente. Por eso... no faltaría corroborar lo que dijo Barata con los documentos que él mismo ofreció en esa declaración al fiscal. Seguramente también se hará esa confirmación de noticia, porque hay que usar otro tipo de cosas, pero en la misma versión está incluido el origen ilegítimo del recurso económico que ha sido traído acá. Así es que un mal origen da lugar al lavado de dinero, por lo menos. Puede sacar defraudación tributaria, puede haber... además hay que vincularlo a obras ulteriores, ¿no es cierto? Favor con favor se paga. La obra más notoria, el gasoducto del sur, 7.328 millones de dólares entregados, descalificando al último minuto a una empresa de manera tremendamente sospechosa. Hasta se piensa, hay una hipótesis, que uno de los socios del que iba el competidor se retira a último minuto, parece que estimulado indebidamente, para dejar sin piso a ese postor. Como efectivamente sucedió y fue calificado por eso. Entonces, tenemos eso, el desviabilitamiento del Cusco, la Costa Verde en la zona Callao, Olmos, Chavimochic 3,
y seguimos contando. Más pero ahí, por ejemplo, rutas de Lima, etcétera. Ahí, por ejemplo, congresista, podría ser el tema que, claro, Barata va soltando lo que le va conviniendo, porque obviamente él, si hubiese dicho que hubo coima por el tema del gasoducto sur, obviamente se perjudicaba. Por eso era mi observación de que ¿qué más necesitamos para decirle a Barata? Más te vale que me cuentes todo y de una vez con la verdad y que no me estés direccionando el tema, porque yo también sé algunas cosas, pero parece que es huérfano el Ministerio Público de información que le pueda hacer sentir a Barata, uy, mejor cuento todo y rápido. Hay una especie, digamos, de conformidad con lo que viene del Brasil, ¿no es cierto? Cierto. Y en el Brasil, seguramente en el Brasil, se ha cogido y de repente no habrá mentido nada, porque si no se le cae la delación premiada. Pero ese no es el caso del Perú. En el Perú estamos recibiendo una información de rebote y una declaración que ha dado ahí, que obviamente tiene usted razón. O sea, no vinculo estos pagos a ninguna obra porque si no, no la puedo vender, me la pueden confiscar o lo que sea. Correcto. ¿Cierto? Entonces, las obras están limpias, yo solamente di para campaña. Entonces, pero, ya vemos, origen ilegal, y si sumáramos las obras, las concesiones que tienen, más las que siguen manejando, ¿no? Tipo el tramo 2 y 3, tipo Rutas de Lima. Bueno, Rutas de Lima dicen que han venido una buena parte, se han quedado con un porcentaje pequeño, pero todavía tienen algo. Tiene como 25%, no es pequeño, ¿no? Correcto. Entonces, esta gente son millones de millones que quieren salvar sin vincularlo a sus hechos delictivos. Ok, entonces en el caso de Nadine Heredia debería esperarse corroborar la información con esa documentación y a partir de ahí medidas restrictivas como podría ser una prisión preventiva. Bueno, el juez dictará con buen criterio, espero. Yo no quisiera, digamos... No forzar, pero ¿usted cree que esto ameritaría, digamos, irse a la cárcel, como usted dijo en una declaración aquí en Canal N? Yo creo que están dados los elementos que configuran un delito y no una falta administrativa, ¿no? Todos los que hablan de falta administrativa me parece que estuvieran ofreciéndose como asesores legales. Ok, congresista, y si, digamos, no fuese falta administrativa, sino delito, ¿cuánto alcanzaría eso al expresidente Ollanta o solamente quedaría en su esposa Nadine Heredia, desde su punto de vista? El señor Humala dijo una vez que todo lo que estaba en las agendas, que de paso coincide todo esto pago con las agendas, todo eso era por orden de él. ¿Recuerda? Sí. Bueno. El pez por la boca muere. Ahí está. Él mismo ha declarado eso. Es más, en la propia declaración de Barata dice que uno de los encuentros, después se encontró con él, oye, agradecele a Marcelo, ¿no? O sea, sabía que estamos hablando. Además, es imaginable suponer que la esposa maneja $3 millones sin conocimiento del esposo, que es el candidato que utilizan en la campaña. Correcto. ¿No le parece un poco que la estrategia va por ahí? Porque dicen, bueno, dinero ilegal no hemos recibido. Claro, ellos saben que más tarde que temprano, o más temprano que tarde, va a salir el tema que efectivamente recibieron dinero. Siguen mintiendo, es un poco la misma estrategia de las agendas, ¿no? Claro. No las reconozco como mías. Ya seguramente llegará el momento de reconocer que efectivamente... Usted ha visto que han sido contradictorios, ¿no? Mientras Castañaduy y Pedraza decían el otro cosas distintas. Dice que sí. Entonces, y obviamente ellos no van a aceptar el origen ilegal. Por último, ni saben el origen, ellos simplemente han recibido. Pero en la declaración de Barata, que dice que es la caja 2, esa es la prueba de la ilegalidad. Pero veo que también están agarrando y repitiendo el tema por orden del Partido de los Trabajadores, como queriéndolo finalmente llevar de un aporte de un partido, digamos, con ideología política similar, por lo tanto, un aporte de un partido a otro. Bueno, puede ser, eso no lo sé, no estoy en condiciones, pero eso me trae a colación lo siguiente, señor Walker. Lula y el Partido de los Trabajadores organizaron lo que llamaron el Foro de Sao Paulo. Sí. Y ahí fueron todos los partidos comunistas, marxistas, era un aquelarre de partidos rojos ahí. Del Perú había varios, ¿eh? El propio Partido Comunista, Patria Roja, el Partido del Pueblo, que no es el APRA, sino son unos tránsfugas, ¿no? Que antes pertenecían al APRA, el Partido Nacionalista, por supuesto, y un par más, no los tengo en la cabeza, el grupo que apoyó a la señora Villarán. Entonces, no es solamente el Partido Nacionalista, acá ha habido un baile de millones, y la presencia de Fabri es importantísima. ¿Por qué? Porque es el publicista de Humala y el publicista de
la señora Villarán y su equipo en el referéndum y todo el proceso que hubo. Así que si Fabre es clave, congresista, entonces para usted también el tema de Susana Villarán está bastante complicado. Pero, empresa OAS habría financiado justamente la campaña del no a la revocatoria. Seguramente Fabre venía financiado, porque si para la campaña presidencial fue financiado por una empresa. Yo no sé si la misma u otra puede haber financiado, pero yo creo que la señora Susana Villarán le debe una explicación al país. A Nel Townsend, que creo que dirigió esa campaña, le debe una explicación. Hasta ahora estamos esperando rinda cuentas. Y Verónica Mendoza tampoco está ajena a esto. Era una de las que anotaba también en la agenda. Y pero su grupo, ¿no? Es uno de los también beneficiados de este proceso. Ya que hay gente que le debe, digamos, rendir cuentas al país, Pedro Pablo Kuczynski le sigue debiendo, digamos, una explicación al país por el papel que habría jugado en el caso Toledo. Ya estamos volviendo al tema Toledo nuevamente. Bueno, sí. Y de paso, quiero comentar que tengo entendido que en la reunión con el presidente de Estados Unidos tocó, dice brevemente, el tema Toledo. Después lo negó, no me ha quedado claro si es que lo tocó o no. Error. Si es que lo tocó, error. Porque eso va a ser usado por la defensa, para decir están politizando, y acá no hay una persecución política. Es un error únicamente porque los más mal pensados podrían decir que más bien justamente es un error adrede para darle esa posibilidad a Toledo. Le dejo a usted esa interpretación, por ahora. Ok, pero no me contestó si es que el presidente sí cree que le debe una explicación al país, está pendiente. Yo creo que hay un decreto de urgencia que perforó el límite de endeudamiento para poder aprobar la obra de la interoceánica. Ya había pasado el SNIP, que él no lo firma. Había pasado la ley 28670, que mete esta trampa para que puedan contratar los que no debían contratar, pero era una ley del Congreso. Pero el tercer hito es el decreto de urgencia que perfora el endeudamiento y que da lugar a la renuncia del viceministro Luis Carranza. ¿Recuerda usted? Ok. Es que ese es un punto que creo que el señor presidente tiene el deber de explicarle al país. Todas cosas están pendientes. Yo voy a ir a una pausa, congresista, vamos a volver luego con usted, pero le dejo la pregunta justamente. En el Brasil, Marcelo Odebrecht está preso, la cabeza de Odebrecht. Piñero de OAS está preso. Las líderes de Camargo Correa, Queiroz Galbao, Andrés Gutiérrez están presos. Aquí en el Perú, los funcionarios de Graña y Montero, de JJ Camet, deberían ir presos por la información que ha aparecido hoy justamente por Jorge Barata. Me lo responde tras la pausa, por favor. Bien, estamos con Jorge del Castillo, congresista del Partido Aprista Peruano. Le hacía la pregunta y directamente vinculado a la declaración de Barata, ¿no? Graña y Montero, JJ Camet y ICCGCA sabían de las coimas. ¿Qué debería hacerse respecto de esos temas? JJ Camet y ICCGCA sabían de las coimas. ¿Qué debería hacerse respecto de esos temas? La empresa sabía. Ahora, ¿quién de la empresa sabía? No creo que muchas personas, ¿no es cierto? Correcto. Quizás el principal accionista, dueño, no, de repente el gerente general, no lo sé. Sería aventurado de mi parte decir sí, que se vayan presos o los nombres. Bueno, pero queda claro que alguna persona en cada una de esas empresas sabía el tema y tiene responsabilidad. Alguna tiene que saber, de todas maneras. Yo tengo, digamos, buen concepto de esas empresas, inclusive la de Graña, la de Camet y la de ICSA, son empresas serias, peruanas y buenas. Ahora, si sabían de este tema y de esta afirmación, ellos la han negado, pero hay un contexto de declaración que yo no veo por qué tendría que el señor Barata echar a los que fueron sus socios. O sea, no tendría por qué mentir, hace lógica lo que dice. Además, claro, en el caso de por lo menos Graña, son socios pues hace 30 años antes, ¿no? Y nunca se percataron una empresa tan eficiente que a veces algunas universidades las ponen como ejemplo de responsabilidad social o de capacidad empresarial, ¿no? De gestión, que no se dieron cuenta. Esas empresas tienen controles internos, tienen una serie de aspectos. Además es lógico que si hay un pago tan grueso como 20 millones, más las adendas, que cuánto será, ¿no? Entonces, ¿eso quién lo absorbe? ¿Solamente una parte? Bueno, y sobre todo que ellos también absorbían las enormes utilidades que generaban las sobrevaloraciones, ¿verdad? Por eso, en algún momento tienen que, en las sumas y en las restas, tienen que decir, bueno, esto hemos ganado
menos esto que hemos tenido que pagar, ¿cierto? Así que alguien tenía que saber. Es elemental. Ok, ¿no? pero ¿qué se tendría que hacer ahora? Por ejemplo, en el tema de Graña y Montero ya hay acciones, porque, y nuevamente, ¿no? Lo más probable es que las acciones más graves, más contundentes, puedan venir de los Estados Unidos porque la empresa cotizaba en Nueva York. Aquí en el Perú se habla de una junta de accionistas el 28, está el tema de las AFPs, está la posibilidad de que el Congreso incluya también a Graña y Montero en este decreto de urgencia que únicamente, inicialmente, implicaba a por ejemplo, Odebrecht. Es decir, que no puedan vender ningún activo, que si es que vende tengan que pedir permiso y ir a un fideicomiso, una serie de cosas, que no puedan volver a contratar con el Estado. ¿Qué medidas se deberían tomar una vez que se corrobore, repito, como se tiene que corroborar lo que ha dicho de Nadine Heredia Jorge Barata? Mira, es una imputación que todavía puede para un juez no ser suficiente, digamos, ¿no? Como Nadine. Pero lo que pasa es que Nadine tiene su agenda que la delata, ¿no? Lo que dicen que entregó acá está anotado allá. Y está anotado en Brasil también, o sea, hay una triangulación. Ahí son pruebas concomitantes. Pero las pruebas que usted me acaba de decir también de Graña y Montero son, claro, es una agenda, pero en la información. Hay una declaración, ¿no es cierto? Hay una declaración, hay pagos. Todo eso se tiene que corroborar. La lógica dice que Barata está hablando con la verdad. Correcto, porque además sale un dinero, de Graña y Montero y va a una de las empresas de las offshore. Si tiene que pagar 20 millones de coin a alguien, no la va a pagar un solo socio. Ok, entonces, nuevamente, al mismo nivel que lo de Nadine Heredia, ¿qué tendría que hacer la justicia respecto de estas empresas? Yo creo que tiene primero que tomar unas declaraciones severas a toda esta gente, revisar sus contabilidades, hacer una auditoría de lo que corresponde, confirmar lo que dice Barata, a ver qué otra manera, no sé, debe haber alguna transferencia bancaria, algún documento, algo debe haber, no es que solamente de boca quedó. Y si eso se confirma, pues esas empresas están en un severo problema, ¿no? Gravísimo problema, que posiblemente tengan que entrar al mismo mecanismo que usted señala. ¿Qué puede hacer el Congreso de la República o esperar únicamente que de la justicia siga llegando este tema? Entiendo que para el lunes 27 la Comisión Lavallato había citado al señor José Graña, pero ha dicho que no va a poder ir. Me imagino que estará preparando la Junta de Accionistas del día siguiente, que va a estar picante. Claro, el Congreso yo creo que lo que puede posiblemente es perfeccionar el decreto de urgencia que se ha dado, que puede tener algunas atingencias de constitucionalidad, ¿no? Entonces, yo creo que eso podría transformarse en una ley perfeccionada, ¿no? Me parece que eso sería el aporte que el Congreso puede hacer en este caso. Más que, digamos, mayores aspavientos en la Comisión Lavallato, ¿no? Digamos, centrarse en ese tema legislativo, más allá de ese papel fiscalizador que está teniendo en la Comisión. Sin perjuicio de esa fiscalización. Correcto. Pero la investigación profunda la está haciendo el Ministerio Público, que es el que accede a las delaciones, en fin, y a otro tipo de declaraciones, ¿no? Correcto. Barata no va a venir a la comisión investigadora ni muerto, ¿no? Correcto. Pero eres el testigo principal o el acusador principal. Ahora, está pasando piola el candidato, el expresidente Alan García Pérez, digamos, es el menos complicado de los líderes, ¿no? Lo de Antumala con Nadine Heredia, Alejandro Toledo. ¿Cuál es el concepto de pasar piola? De pasar piola, de que, por ejemplo, no hay ninguna afirmación de Barata contra él. Hasta ahora Barata no ha salido de boca de Barata el nombre de Alan García Pérez. Entonces, y sin embargo, se ha echado a mandos más bajos. Entonces, eso no es pasar piola, eso simplemente no está mencionado. Pasar piola es que tú tengas una imputación y que estés encaletado. Estás encaletado y estás pasando a piola. Así que, concepto distinto, ¿cierto? Harina de otro costal. Pero bueno, las investigaciones siguen, ¿no? Yo creo que hay que esperar en su tiempo. Alan en ese sentido ha sido bastante claro, si estoy dispuesto, como ya le demostró, lo llamaron y vino, y si lo vuelven a llamar, volverá. Además es su deber y su obligación cívica y patriótica. No podría él faltar ni hacer lo mismo que están haciendo otros, ¿no? Claro, pero lo curioso es que, claro, la gente dice, pero quien tenía más relación casi amical con Odebrecht y con José Graña era Alan García Pérez, y sin embargo hasta ahora no lo mencionan. Entenderá que, digamos, esa es una legítima duda de las personas, pero bueno, como usted dice, finalmente Barata no lo ha mencionado y ahí no hay vuelta que darle, pero, digamos, no hay una preocupación que más adelante puedan salir justamente otras imputaciones de Alan García Pérez. Yo creo que no hay que adelantarse a los acontecimientos, ¿no? Ni Barata, ni Graña, ni nadie lo ha mencionado. Que le haya tenido cortesías con el señor Graña, que es un caballero, yo lo conozco y me parece una persona
¿Usted no cree que él haya sabido, sino que hayan sido otros funcionarios los que han sabido? No lo sé, tampoco puedes culpar a nadie. Digo, en lo que conozco al señor Graña es una persona respetable, ¿no? Y el presidente García lo ha tratado siempre con mucha deferencia. Correcto. Como ha tratado a la familia Miró Quesada y como él ha tratado en general a todas las personas con las cuales ha tenido que alternar, y eso no significa nada, porque pueden haber habido, como dicen, oye, pero se ha reunido 16 veces. Bueno, con Humala, creo que en Palacio de Gobierno se habrá reunido 3 veces, pero se reunía en un departamento caleta, para pasar piola, ese sí era para pasar piola, en Miraflores, y ahí recibían la plata. Sí, que es la mejor demostración. Nadie va a ir pues a Palacio de Gobierno con una talega, acá está hoy, ¿no? Con mi plata. No, esas cosas se hacen así como las ha hecho Humala. Correcto, vamos a ver. Solamente tengo una última pregunta para terminar, porque, claro, lo dijo Alan García Pérez en un cuestionario que le manda el diario El Comercio, y usted también se lo dijo a una colega, ¿no?, de este canal. Claro, cuando nosotros preguntamos por Alan García y sus vínculos, siempre nos respondían cómo respondió Alan García al diario El Comercio. Pregúntale a José Graña, ¿por qué? No entiendo. O sea, claro, ustedes... El partido aprista institucionalmente defiende a su líder Alan García Pérez, sobre todo cuando no hay ninguna información, pero ¿qué acaso nosotros defendemos a José Graña? No, por lo menos yo a usted jamás lo he visto defender al señor Graña, ni a la empresa Graña, ¿no es cierto? Pero... ni atacarla innecesariamente, es decir, solamente cuando los hechos confirman algo. Cuando yo me he referido al tema, he dicho lo siguiente, para ser claro, porque sé que a usted no le gustó mucho mi declaración. Fíjese, cuando se trata del APRA, y uno que, inclusive, que no es aprista, como estos que están presos, pero trabajaron en el gobierno, entonces quieren meter al partido de todas maneras. Y yo digo, y si hay un tema, porque mi pregunta fue, o sea, si la empresa Graña y Montero, el señor Graña, que tiene, no sé, X% en el 6%, bueno, 6% en el grupo del comercio. Ok, no por eso voy a generalizar a todo el grupo del comercio. O sea, la afirmación es contrario sensu, ¿no? No es que uno esté acusando al comercio, estoy diciendo, no me generalice. No, pero si el señor José Graña hubiese sido director de el Canal 4 y de Canal N, y él hubiese recibido una coima, como fue en la época de Vladimiro Montesinos, sí podrían justamente también decir, bueno, ¿y qué papel jugaron los periodistas? Por eso es válida la pregunta al decir, bueno, si los de abajo eran, porque, por ejemplo, usted no podrá negar que en el segundo gobierno de Alan García Pérez hubo corrupción. Bueno, yo fui primer ministro, yo no vi... No, pero no me enteré. La prueba de Luyo, a eso me refiero, hubo corrupción. Pero Luyo es un empleo de cuarto nivel. Claro, pero hubo corrupción. Claro, sí, es lo triste, es lamentable, pero hubo corrupción en el gobierno de Alan García Pérez. Pero no sucedió, ¿no?, una cosa, vamos a decir así, institucional. ¿no? O sea, son delincuentes, ¿no?, de cuello y corbata metidos en un gobierno y que se aprovecharon de sus puestos para medrar a favor de ellos. En el caso de Toledo y en el caso de Humala, la cosa llega a la punta, ¿me entiendes?, a lo más alto. Entonces ya es una cosa de orden sistémica, organizada, estructurada, no sé cuántas personas... Correcto. Pero son dos cosas distintas. Correcto. Es cierto, hasta ahí están las investigaciones y eso es inobjetable. Hasta el momento se ha quedado ahí encapsulado con Luyo, Cuba y eso. Una vez yo dije, con el gobierno del APRA hay sospechas, antes de que saliera esta cosa hay sospechas. Con Toledo y con Humala hay certeza, y no me equivoqué. Ahí está. Jorge del Castillo, un placer como siempre. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para hablar sobre la tuberculosis en nuestro país. Desgraciadamente, todavía nos sigue golpeando. Regresamos con eso.